es de 54.927 votos en el barrio más grande de Venezuela. Esto evidentemente digamos, si en el barrio más grande de Venezuela pierdes, es que eso se refleja para toda la pobrecía nacional. Se refleja para ese país que vive en ranchitos, en casitas sin friso, en casitas de lata, que viven esa inmensa, que viven la mayor dificultad, que porque no es el señor presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, el señor Bellutini, que nació en cuna de oro. No, es el tipo que vive en Petare, que en vez de ver que la cosa mejore, la cosa va para atrás. Entonces ese señor dice, ya, yo no voto por estos tipos que me vienen echando la partida para atrás y que mi vida se está haciendo incómoda y que mis hijos se me fueron y que mis nietos se me fueron. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dice la gente. Bueno, y la gente lo dijo en Petare. Aquí están estos datos. En varias ocasiones fue controlada totalmente por el chavismo. El abanderado de la plataforma unitaria logró esa inmensa diferencia, y hay algunas entrevistas que se le hacen a personas de la zona que están unos muy amedrentados y otros dispuestos a defender su voto. ¿Recuerdan ustedes la primera concentración, la segunda concentración o la primera concentración que llamó María Corina, que el gobierno colocó al pie de las salidas de Petare, porque Petare es un cerro gigantesco lleno de casitas allí? A la salida fue donde se colocaron los primeros contingentes militares para evitar que la gente bajara del cerro. Dice acá esta nota, desde hace más de una década el chavismo no controla totalmente la zona. En el 2006 el presidente Chávez ganó con una ventaja de 7.43 en Petare. Ya venía cayendo. Un año después los petareños le dieron un vuelco de 180 grados con el referéndum para modificar la constitución del 2007. El no se impuso con una ventaja de 22.97. Desde allí comenzó a perder Petare. Incluso Enrique Capriles ganó en Petare en el año 2013. Bueno, esta es la demostración, mis queridos amigos, o digamos un tanto palmaria, de que cuando pierdes el pueblo, te es cada vez más difícil la represión, porque tienes que aumentar. No es lo mismo el discurso de ricos contra pobres, de los apellidos. Resulta que los apellidos de Petare votaron, los apellidos de los barrios, del barrio Borra Romero, los apellidos de Tucupita votaron, los apellidos de Barina votaron. No son los apellidos, o sí son gente que tiene nombre y apellido, que vive en los barrios más pobres de Venezuela. Y ahí se marcó una inmensa diferencia. Allí es donde está quizá el grave problema del presidente Maduro, si quiere juramentarse el 10 de enero, porque es presidente hasta el 10 de enero. El 10 de enero comienza un nuevo periodo. ¿Quién se juramente? El que tenga la legitimidad. Y la legitimidad la da la población. Artículo 5 de la Constitución. La legitimidad no la da Padrino López, ni la da un tipo amenazando con meter preso a medio país. Ese no da la legitimidad. Ese da otra cosa. Ese da el poder abusivo, el poder del puñetazo, el poder del empujón, el poder de ponerte los ganchos. Pero ese poder tiene patas muy cortas. Ha costado. Bueno, no digo que no se mantengan. Se han mantenido en esa cosa horrorosa que es Cuba, en ese gigantesco campo de concentración que es Cuba, se han mantenido durante, ya van camino a los 70 años, pero hayan habido unas condiciones objetivas de ese proceso, la Guerra Fría, la crisis de los misiles, el compromiso de no invadir Cuba, el compromiso de retirar a Estados Unidos los misiles de Turquía, de retirar Rusia los de acá. Eso generó una condición, y además la importancia geopolítica y geoestratégica de Cuba hoy es cero. Cero significa cero. Venezuela pudiera significar cero, pero el problema es que Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo bajo el territorio. Esa es la gran diferencia, la que hace la diferencia con Cuba, la que hace que la señora Ayuso pegue un grito desde España.
¿Por qué es democrática? Sí, pero pudiera pegar un grito por Nicaragua, o por Cuba, o por Haití, pero no lo pegan igual. No lo pegan igual porque Venezuela es gas y petróleo. Eso es una importancia fundamental, mis queridos amigos. Me voy con una nota de la agencia EPE. La crisis venezolana enfrenta a los aliados de Maduro y aumenta la tensión en Latinoamérica. ¿Por qué enfrenta a los aliados de Maduro? Porque pudiéramos decir que el Grupo de Puebla podía estar unido, pero el Grupo de Puebla no está unido. México no reconoce el triunfo de Maduro, aunque López Obrador, como está de salida, antier dio su último meeting público, ya va a entregar el poder. Él no reconoce al gobierno de Maduro, tampoco reconoce que Edmundo González haya ganado. Él dice, muestren las actas. Lula sigue cada vez más molesto y se ha atrevido a decir que el gobierno venezolano es un gobierno desagradable. No llegó a acusarlo de dictadura, pero sí dijo que era un gobierno desagradable. El presidente de Colombia a veces teje deshoja la margarita y a veces no. Tiene demasiados problemas internos en Colombia. Él está tratando de mediar para buscar una salida. El presidente de Chile, Boric, ha enfrentado, pero muy duro, a Nicolás Maduro. Entonces, la izquierda latinoamericana se ha reducido en apoyo a Maduro, a Cuba, a Honduras y a Nicaragua. El resto de la izquierda gobernante no apoya el triunfo que le dio el Consejo Nacional Electoral a Maduro. Entonces tenemos intereses enfrentados muy importantes. Si el señor Lula da Silva, por ejemplo, vamos a ver el caso específico de Brasil, ¿no? Él tiene un grave problema. Ahí está Bolsonaro organizándose, reorganizándose. Esa derecha que representa a Bolsonaro puede ganar espacio si Lula se abraza con Maduro en una elección cuestionada. Eso sería un grave problema. El señor Petro, que tiene ganas de reelegirse, ya lo han asomado. ¿Cómo logra armar nuevamente el pacto histórico si se da un abrazo con Maduro en una elección cuestionada? Lo del señor Boric me parece más bien ética política. Creo que ese muchacho tiene un nivel de ética que no le importa coincidir con la derecha si sus principios así se lo dicen, se lo muestran. Pero en todo caso, vemos cómo la izquierda latinoamericana está dividida. Y la mayoría, lo que representa mayoría poblacionalmente, porcentualmente hablando, está que no reconoce a Maduro o que lo enfrenta como el presidente Boric. Entonces tenemos una crisis electoral que ha generado una crisis diplomática que ha alineado completamente a la Europa socialdemócrata, porque no es la Europa de la señora Meloni solamente, no, es la Europa socialdemócrata, la Europa que está inscrita en la Internacional Socialista, vota en contra de Maduro. Entonces tenemos una crisis interna de legitimidad y una crisis externa de reconocimiento. Eso es muy grave. ¿Se puede sostener esto? Como les he dicho en varias ocasiones, Napoleón en su momento dijo que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Así pues que no sabemos cuánto aguantan las bayonetas. En estos días me paso a un nuevo tema que también lo trae El País de España, porque Venezuela es una noticia tras otra. Hay una página que ha desarrollado unos avatares. El pana y la pana son dos figuras humanas, no son humanas, son humanoides hechos con inteligencia artificial que narran noticias para que nadie pueda ir preso, porque no pueden meter preso a dos fantasmas, que son finalmente esas dos figuras. A ver, dice acá, es como si un pelotero anotara un jonrón y pidiera revisarlo.
dice el PANA, para explicar la cuestionada maniobra de Nicolás Maduro de validar su triunfo electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia en medio de señalamientos de fraude y la omisión de divulgación de los resultados. ¿Quién es el PANA? El PANA es moreno, va siempre de pantalón mostaza, camisa cuadro, gestos casi congelados y comparte la narración de noticias con una muchacha preciosa que se llama La Chama, que tiene también el color como el nuestro, que presta su cara de bytes, las caras no son reales, para narrar noticias en Venezuela. Hace unos días atrás tuve una entrevista para un medio argentino y la